1829. Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de tres, que denominó triadas. Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, así como propiedades físicas crecientes. 1863. John Newland propuso que los elementos se ordenaran en octavas. Tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica, observó que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. 1869. Dmitri Mendeleev publicó una tabla de los elementos organizada según la masa atómica de los mismos. Al mismo tiempo que Mendeleev, Meyer publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. 1874 a 1885. Se descubrieron los elementos escandio, galio y germanio, que probaron la exactitud de la tabla de Mendeleev. 1913. Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear de los elementos. Reagrupó los elementos en orden creciente de número atómico. 1944. Glenn Seaborg, tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos, sacó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica, proponiendo su actual ubicación debajo de la serie de los lantánidos, siendo desde entonces conocidos como actínidos. Metales. Son elementos químicos que generalmente contienen entre 1 y 3 electrones en la última órbita, que pueden ceder con facilidad, lo que los convierte en buenos conductores del calor y la electricidad. Los metales son maleables y dúctiles, con un brillo característico cuya mayor o menor intensidad depende del movimiento de los electrones que componen sus moléculas. Un 75% de los elementos químicos existentes en la naturaleza son metales, como por ejemplo el aluminio, el oro, la plata, el cobre y el mercurio. No metales. Poseen generalmente entre 5 y 7 electrones en su última órbita. Debido a esa propiedad, en lugar de ceder electrones, su tendencia es ganarlos para poder completar 8 en su última órbita. Los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. No poseen brillo, no son maleables ni dúctiles, y en estado sólido son frágiles. Algunos ejemplos de no metales son el carbono, el azufre, oxígeno, nitrógeno y el fósforo. Metaloides. Son elementos que poseen generalmente 4 electrones en su última órbita, por lo que poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Estos elementos conducen electricidad solamente en un sentido, no permitiendo hacerlo en sentido contrario como ocurre en los metales. El silicio, por ejemplo, es un metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de elementos semiconductores para la industria electrónica. Gases nobles. Son elementos químicos inertes, es decir, no reaccionan frente a otros elementos, pues en su última órbita contienen el máximo de electrones posibles para ese nivel de energía. El argón, por ejemplo, es un gas noble ampliamente utilizado en el interior de las lámparas incandescentes y fluorescentes. El neón es también otro gas noble o inerte, muy utilizado en textos ornamentalmente lumínicos de anuncios y vallas publicitarias. La tabla periódica consta de 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamados grupos. Además de esta ordenación, es frecuente referirse a 4 bloques denominados con las letras S, P, D y F, según sea el orbital ocupado por la capa de valencia. Energía de ionización. Se denomina así a la energía necesaria para separar un electrón de un átomo gaseoso y formar un ion. La afinidad electrónica es la energía interna intercambiada cuando un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental capta un electrón y se convierte en un ion mononegativo. Electronegatividad. Es la capacidad de un átomo de un elemento para atraer electrones hacia sí, cuando forma parte de un enlace químico. El carácter metálico de los elementos aumenta hacia la izquierda en un periodo y hacia abajo en los grupos de los elementos.
Aquí tenemos algunos ejemplos de la utilización de algunos elementos. Por ejemplo, el hierro se utiliza en la industria, el arte y la medicina para fabricar acero, cemento, fundiciones de metales. Además, es un componente importante de la sangre contenido en la hemoglobina. Oro. Es el patrón monetario internacional. Sus aleaciones se emplean en joyerías y ornamentos, piezas dentales y equipos científicos de elaboración. Actualmente se ha suplido por el platino y paladio en piezas dentales. Otro ejemplo es el cloro, que se utiliza para la elaboración de plástico disolvente, pesticidas, productos farmacéuticos, refrigerantes y colorantes. También se utiliza en la desinfección y para blanquear textiles. El cobre es un metal muy utilizado en la electricidad, los transportes, la construcción, las monedas y la ornamentación. Otro buen ejemplo es el calcio, que es utilizado como agente reductor en la extracción de otros metales, desoxidantes, desulfurizador, agente de aleación y como refuerzo de los huesos en los seres humanos. Así como estos, cada uno de los elementos tiene muchos usos en nuestra vida diaria. Esperamos que haya sido claro y entendible para ustedes.